Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Le damos primeramente al Señor y a usted por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar. Y en esta hora vamos a compartir de la palabra del Señor. Y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 6. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Señor, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de compartir de tu palabra. Mi Dios bendito, declaramos, Señor bendito, que nosotros somos buena tierra y que tu palabra no regresará vacía y que tu palabra, Señor, producirá todo aquello por lo cual es enviada. Mi Dios, en esta hora, mi Señor bendito, presentamos a cada corazón, Señor, que está escuchando tu palabra. Declaramos que somos buena tierra, Señor, buena tierra, y que esta palabra dará fruto, Señor, al 100 por 1, según la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de la casa de pan. Ese es el tema, ¿verdad? Y mire que cuando nosotros leímos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 6, habla y dice, y tú Belén, y esta fue una profecía que se cumplió, valga la redundancia, que fue dicha por medio del profeta Miqueas. Y lo que me llama la atención en esta palabra Belén, mire que la palabra Belén es Bet-Lehem, que es casa de pan. Pero vamos a tomar un momentito aquí en esta palabra pan. Ahí nos vamos a ir hablando un poquito acerca de esta palabra, valga la redundancia. Y mire que esta palabra pan es la 3899, que es lehem, y es alimento, comida, pan, grano. Dice que es mantenimiento, es pan de la proposición, ¿verdad? Pasa, provisión, vianda, víveres. Esta palabra, la primera vez que aparece en la escritura, la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Y aquí el Señor está dando un veredicto, ¿verdad? El hombre acaba de fallar, acaba de pecar, ¿verdad? Entró a la humanidad el pecado, y el Señor les está dando una palabra aquí. En Génesis 3:19 dice, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Y esta palabra es lehem, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como hablamos anteriormente, el hombre había pecado. Entonces sabemos que cuando estaba en el huerto, Dios le dio mandamiento al hombre. Le dijo, creced, multiplicaos, le dijo que guardara el huerto y lo puso a señorear. Entonces, estando en el huerto estaba esa bendición, que el hombre iba a labrar, iba a trabajar el huerto, pero iba a ser bajo esa bendición, y la tierra le devolvería las fuerzas. Pero aquí el Señor le dice, con el sudor de tu rostro comerás. Entonces, hay dos tipos de palabra cuando se habla de trabajo. Una es kopiao en el griego y otra es ergazomai. Cuando hablamos de la palabra kopiao, está hablando de ese trabajo con esfuerzo,
que se trabaja, se termina agotado, como que la tierra como que le quita las fuerzas. Pero cuando habla de esta palabra ergazomai, es un trabajo con deleite. Ahora, hablando, si el Señor dio un veredicto de que el pan iba a ser comido con el sudor, con trabajo, con esfuerzo, ahora el Señor da bendición también. Y nosotros estamos bajo esa bendición del Señor. Y ahí es donde queremos este primer punto, que si bien es cierto, en el libro de Génesis es la primera vez que aparece esta palabra, también el Señor da una palabra de bendición a uno de los hijos de Jacob. Y si usted se va al libro de Génesis, siempre en Génesis, capítulo 49, verso 20, en la versión del oso dice: el pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey. Y hacer, que imagínese que hacer significa feliz. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando el Señor? Que ahora usted y yo estamos bajo una nueva economía. Estamos bajo la bendición de Dios. Y el fruto de sus manos, el Señor la bendice. Como estamos bajo esta nueva economía, lo que usted haga, el Señor lo va a prosperar. Con poco va a ser mucho. Y esa es la bendición. Dice que los pies de Aser estaban mojados en aceite. Entonces nos habla de que nosotros debemos de esa unción. El aceite significa unción. En nuestro caminar, donde vayamos, ahí va a estar la bendición de Dios, la unción del Señor. En todo lo que usted haga, Dios lo va a prosperar. El Señor va a prosperar la obra de sus manos. Puede levantar sus manitos y decir: Señor, tú bendices la obra de mis manos. Y va a comer ese pan con felicidad, porque la bendición de Dios no atrae tristeza. La bendición de Dios nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae felicidad. Ahora, vamos a hablar acerca del segundo pan. Siempre es el pan lejem. A este pan no vamos, en la escritura, antes de continuar, hay 5 tipos de panes, pero no vamos a hablar de ellos, sino que nos vamos a circunscribir al pan lejem. Y este lo encontramos en Génesis 14, 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan. Este pan es pan lejem. Y vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Mis amados hermanos, sabemos que Abraham venía de librar una gran batalla. Hubieron 5 reyes y vino Abraham y después que termina esta batalla, se le presenta Melquisedec, que es un sacerdote que no tiene ni principio, no se ve el principio de él, pero nosotros sabemos que fue una teofanía, ¿verdad? Y dice que es el rey de Salem y sacó pan lejem. Ese pan es el mismo pan con el cual el Señor le dice en Génesis al hombre: con el sudor de tu frente te vas a comer el pan. Pero mire que aquí, qué hermoso, que aquí Abraham, el padre de la fe, se le presenta y lo bendice y le da pan, y le da pan. Nosotros somos hijos de Dios y somos reyes y sacerdotes.
Y la bendición que fue para Abraham nos alcanza a nosotros. Nos alcanza, y acuérdese siempre de eso. Como sacerdote, el sacerdote da pan, da vino y da bendición. Entonces, y usted me va a decir, ay hermana, entonces, pero esta bendición solo era para Abraham nada más. No, mi amado hermano, hermana, esa bendición es para usted y para mí también. Y mire que en Deuteronomio 7:9 nuestro Dios es tan hermoso, lleno de amor y de misericordia. Y mire que dice allí, nos dice en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Usted, mi amado hermano, usted es bendito de Dios. Sus hijos son benditos del Señor. Sus hijos de los hijos de sus hijos, hasta si el Señor no ha venido. La bendición de Dios está para usted y Dios lo bendice con ese pan lejem. Ahora, el tercer pan es, vamos a leer en este pan que hablamos de Abraham, es el pan de la bendición generacional. Y aquí me voy a detener un poquito. Nosotros, como padres, somos llamados a bendecir a nuestros hijos. Y no maldecir, no maldecir. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, que decir maldecir, al hablar de maldecir no estamos hablando de maldito, decir, no, con solo que digamos, no podés hacer esto, entonces allí estamos maldiciendo a nuestros hijos, estamos hablando mal. Eso es. Usted y yo somos llamados a bendecir. Que venga su hijo y le diga, mira papá, mira mamá, que no me sale esto, no puedo hacerlo. Sí puede, hijo, sí puede, hijo, sí puede, hija. Una palabra que no debe de estar en nuestro diccionario, en nuestro léxico, es decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, en cuanto al bien, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, bendigamos, demos pan, una palabra de bendición siempre. Cuando nosotros bendecimos, dice que al que te bendijera, yo lo voy a bendecir. Entonces, ¿qué tenemos que? Somos llamados a bendecir, a dar una palabra de bendición. Y esta es una palabra de bendición generacional. No importa lo que haya pasado allá atrás, en el pasado, con sus ancestros. El Señor es un Dios que trabaja con generaciones. Y Él dice, Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel. Así que las promesas de bendición que Dios le ha dado a usted y a su familia son sí y son amén en el nombre de Jesús. Ahora, con el tercer personaje, vamos a hablar acerca de Jacob. Le pusimos el pan de la provisión. Mire que Jacob había venido huyendo de su hermano. Y mire que él tiene un encuentro con el Señor. Y ahí en Génesis 28:20 dice, Jacob también hizo un voto. Cuando tuvo ese encuentro, dice, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir. O sea,
Aquí está hablando, y mire qué tremendo, aquí está Jacob haciendo un voto con el Señor. Y él dice, si Él me da pan para comer en este viaje que realizo, nosotros, usted y yo, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros descendimos de la casa del Padre y vamos a retornar a ella. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero mientras nosotros estamos aquí, Él está pidiendo por ese pan que le va a sustentar físicamente. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, ¿por qué estáis en ansiosa inquietud? ¿Por qué os afanáis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir? Pero mire que tan misericordioso es nuestro Señor, que dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros no tenemos que buscar primero las bendiciones, como se llama, terrenales, las celestiales en primer lugar, porque de allá arriba desciende del Padre todo lo bueno, desciende de allá arriba nuestro Dios. Y me va a decir, hermana, pero si yo no trabajo, entonces no voy a llevar comida a la casa. Hermano, claro, tiene razón, pero por eso hablamos de ese pan de hacer, que de asher, dicen en otros, que es ese pan con deleite, ese pan que trae felicidad, que vamos a ir a trabajar y vamos a ir con deleite. Y no vamos a decir, ay, otra vez ir a trabajar. El Señor le va a devolver las fuerzas. Y como sus días serán sus fuerzas, mis amados hermanos. Como sus días serán sus fuerzas. Cada día va a ser renovado en sus fuerzas espirituales y también físicas. Pero hablando de este pan, mire, el Señor Jesús dice, miren a los pajaritos, mírenlos. Ellos no se andan preocupando por lo que van a comer, porque vuestro Padre los alimenta. Mire usted, yo no creo que haya un pajarito o una palomita o lo que sea que se vaya a dormir sin haber comido en el día. No lo creo, no lo creo. En todo lugar, yo sé que todo pajarito que hay a nivel mundial, cuando llega la noche, él ha comido, porque vuestro Padre está pendiente del alimento de cada uno de ellos. Cuanto más usted y yo, cuanto más usted y yo valemos más que 1000 pajarillos. Usted y yo valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se hizo pobre para enriquecerle a usted, para enriquecerme a mí. Por eso, en la oración del Padre nuestro, el Señor dice, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mire que me llevé una gran alegría cuando me fui a buscar esta versión, del nombre verdadero, Nuevo Testamento del nombre verdadero, se llama NTNB, para quien la buscan. Dice ahí, el lejem nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, cada día, basta a cada día su propio afán. Dios le va a bendecir. Hermano, si cuando fue la sequía por 3 años y medio, Dios utilizó cuervos
para llevarle a Elías. Dios va a hacer cualquier cosa a favor suyo, pero en su casa el pan no le va a faltar. Acuérdese de esta promesa. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted no va a mendigar jamás el pan, porque si nosotros, dice, siendo malos, damos buena dádiva a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden pan, ¿cómo le vamos a dar una piedra? Si nosotros siendo malos, eso nos dice la Escritura, no lo dice la hermana Silvia, lo dice la Escritura. ¿Cuánto más vuestro Padre? Así que no sé en qué condición esté atravesando usted ahorita. Si tal vez por la pandemia lo tuvieron que despedir, yo le voy a decir algo. No le va a faltar el pan un solo día. Y tengo un testimonio grande de una persona con dos hijos, que la despidieron. Una madre soltera, como dice nuestro pastor Germán, sin padre, sin madre, sin chucho que le ladre. ¿Y sabe qué me decía? Mire, me dijo, fui despedida solo me pagaron una quincena de marzo. Y de marzo para acá, yo no he podido, no ha podido obtener empleo, pero le voy a decir algo, me dijo. Ni antes, una gran sierva de Dios, ni antes que estaba con un trabajo que tenía mi quincena, comía mejor que estoy comiendo ahora. Ahora he comido mejor. Yo le voy a decir algo. En el desierto donde usted esté atravesando, el pan no le va a hacer falta jamás, jamás, jamás. Nosotros lo creemos porque así dice su palabra, porque dice su palabra que Dios es fiel y Él lo va a guardar a usted, a sus familias, y no le va a hacer falta el pan de cada día. Por eso el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aleluya. Ahora vamos a ver la cuarta casa, la de José, el pan de perdón. Y en Génesis 43, 31, en la versión del 60 dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, comed pan. De todos ustedes es conocido la historia de José. De todos nosotros es conocido que él, siendo el hijo amado, el padre le dio vestiduras de colores. Fueron sus hermanos, pues tramaron con celos, con envidia. Pero mire que él siempre actuó y nunca le dio ningún despropósito al Señor. Donde José estaba, a José no le hizo falta la comida. No. Estando en la situación difícil en la que estaba, nunca le faltó la comida. Mire, lo metieron los hermanos en la cisterna, de ahí lo llevaron en una caravana que iba, y yo sé que José en esa caravana, yo creo, y estoy muy segura que no le faltó la comida. Ahí en esa caravana José iba comiendo. De ahí nosotros sabemos que fue a la casa de Potifar. De ahí llega él a la cárcel y siempre José tuvo pan. Mire, dice que la casa de Potifar fue bendecida porque Dios estaba con José. Y allí en la cárcel, Dios también lo bendijo y no le faltó el pan. Y sabemos más adelante
que de ahí hubo hambre en toda la tierra. Y mire que el poseedor del pan lejem era José. Si usted se va a leer toda la historia de este hombre, cada vez que tuvo un encuentro y que el faraón, oiga bien, el faraón, cuando vinieron los años de hambre y iban donde faraón, ¿sabe qué decía faraón? Vayan donde José, él tiene pan, él tiene pan. Entonces, todo mundo iba donde José, porque era el poseedor del pan. Y si continuamos más adelante, sabemos que llegó la tierra. ¿Qué era Canaán? ¿Qué era Canaán? La tierra que fluye leche y miel. La tierra de abundancia. Pero el hambre llegó a la tierra de abundancia. Imagínese usted, en la tierra de la promesa, ahí llegó el hambre. Y vino, y se puede decir, bueno, ¿qué podemos decir? La tierra de abundancia podrá decirse, bueno, soy gerente, gano tantos miles de dólares, y hoy por hoy, y volvemos a esto mismo, ¿cuánta gente ha estado tal vez, podrían haberle llamado su trabajo la tierra de abundancia, pero se terminó? Pero el pan no le va a hacer falta, no va a hacer falta. Y hoy al final de esta meditación vamos a orar por aquellos que tal vez no tienen en este momento empleo, para que el Señor les abra puertas de bendición en el nombre de Jesús. Y mire aquí ese pan, pero ¿qué pasó con él? Hablamos de que el sacerdote tiene pan, vino y bendición, pero ahora vamos a agregar algo. La escuela de José, ¿qué nos enseña? José, en ese momento, poseedor del pan, se encuentra ante una situación. Se encuentra con todos sus hermanos, aquellos que le vendieron, aquellos que lo separaron de su padre por 13 años. Él fue privado de haber estado con su padre, con sus hermanos, con su familia. Les fue arrebatado eso, a vivir una vida en una cárcel, como siervo, como esclavo, por las muchas vicisitudes que él pasó. Pero mire qué tremendo, cuando se encuentran, él les da pan. Dice que si un enemigo viene y pide pan, si nosotros le damos ascuas de fuego, vamos a amontonar. Porque ¿de qué sirve amar a quien ama si aquel que aborrece, aborrecemos? En nada queda, en nada. Pero aquí, él siendo, después de Faraón, siendo el Señor, allí, él en esa actitud pudo haberse vengado, pero no. Él los sentó y les dio pan. Y eso es un pan de perdón. Él pudo haberlos mandado, así como él lo pasó. Él los pudo haber mandado a todititos a la cárcel y vayan a comer pan y agua. Pero no, él los sentó a su mesa, a su mesa. Y la escuela de José nos enseña que él lloró, sí, José lloró, él se ministró con el Señor, pero él se fue aparte donde nadie lo viera. Y después de haber llorado, después de haberse ministrado con Dios, después a saber qué cosas le habrá dicho José, tal vez vino a su mente desde el primer día que lo agarraron, que agarraron sus vestiduras,
tantas cosas que tal vez le pudieron haber pasado por su mente en ese momento. Pero él, ¿qué hizo? Él se ministró con Dios y el Señor trajo ese bálsamo, trajo ese consuelo, trajo ese bálsamo. Y el bálsamo de Galaad fue una de las cosas que Jacob le mandó a José, ¿verdad? Aquí el pan de perdón, que en nuestras familias siempre haya perdón. No nos sentemos a la mesa empleitados. Este es un buen tiempo de que si hay algún enojo, diferencias, roces, es el pan del perdón. Ofrezcamos el pan del perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la siguiente, la casa de David. Y dice, aquí dice, Isaí dijo a su hijo David, toma por favor para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes lején y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Sabemos que aquí había una situación bien difícil, que los hermanos de José estaban allá en el campo de batalla y vino Isaí y le da pan a David y le da pan lején y ese pan de la victoria, pero vamos a detenernos aquí. ¿Qué fue? ¿Dónde estaban los hermanos de David? Estaban en la batalla, pero aquí vamos a hablar de este hombre que también estuvo en un tiempo de batalla, a Gedeón. Y mire que los dos en batalla. David, sus hermanos estaban allá con los filisteos y allí estaba Goliat. Y aquí en este caso, Gedeón. Y Gedeón, ¿cuál era el enemigo que estaba ahí con ellos? Los madianitas. ¿Qué pasaba con ellos? Mire, si nos vamos a Jueces capítulo 7, verso 13, dice, por cuanto cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Mire, este pan es el pan lejem. Usted sabe esta historia, solo le voy a recordar un momentito. Sabemos que había una lucha entre los hijos de Israel y Madián. ¿Qué hacían los israelitas? Los israelitas, ellos eran eminentemente agrícolas. Entonces ellos trabajaban la tierra. ¿Y qué hacían los madianitas? Ellos solo esperaban que diera fruto aquella cosecha y después de que había dado fruto, ellos llegaban y la robaban. Y los israelitas quedaban otra vez sin nada, empobrecidos. Entonces Dios levantó un valiente, levantó a Gedeón. Y mire, cuando el Señor le da la estrategia de cómo va a vencer a los madianitas, es que los madianitas, hermano, es como trabajar y tener todo en saco roto. Increíble, y ya lo hemos hablado y lo volvemos a hablar. Terrible que usted está trabajando y no mira la cosecha de lo que ha trabajado. Se queda siempre con lo líquido. Y después que le dice a su cónyuge cómo quedamos, solo para ir pasando. Solo para pagar, solo deudas, no se sale de una para entrar a otra, que los intereses lo están agobiando. Bueno, usted sabrá. Pero mire qué tremendo.
aquí el Señor le da la estrategia y dice, veía un pan de cebada, y en otras versiones parece que dice ¿cómo se llama? Que había caído, me parece que hay una versión que dice que había caído del cielo. Pero aquí dice que había un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Cuando hay una situación así, mi amado hermano, es momento de pararnos firmes, de revisarnos en el nombre de Jesús y empezar a ver por qué está pasando esta situación, de que se está trabajando y no se puede gozar de las cosechas, de los frutos. Creo que es un basta ya, mis amados hermanos. El Señor le da ese pan, esa estrategia de cómo vencer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estas no son solamente historias, son realidades. Y si el Señor Espíritu Santo permitió de que quedasen escritas, es porque es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para que las pongamos por obra. Dios le va a dar una palabra a usted de bendición y comience a bendecir toda obra de sus manos y todo aquello, todo saco roto, en el nombre de Jesús. No más saco roto. Mi abuelita decía, como sale en agua, no se puede, que se diluye. Este es el tiempo de que usted goce las bendiciones y los frutos, el fruto de sus manos, y que ya no más escasez en el nombre de Jesús. Había una gran pobreza y una gran miseria en ese entonces. Pero en ese entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué había pasado antes de todo eso? El pueblo se había vuelto en contra de Dios. Le había dado la espalda a Dios. Este es un tiempo de búsqueda. ¿Y qué hizo Gedeón? Él fue a derribar el altar que tenía su padre. Lo fue a derribar en el nombre de Jesús. Lo fue a derribar. Este es el tiempo de que puede decirse, no, mire, idolatría no es tener una imagen. Idolatría es tener a alguien o a algo en nuestro corazón en primer lugar antes que a Dios. Este es el tiempo de volver nuestro rostro a Dios, de buscarlo en ayuno, buscarlo en oración, buscar el rostro de Dios. Este es el tiempo de buscarlo. ¿Cuántos miles comenzaron que iban a ir con Gedeón? Pero al final fueron 300 valientes. Y 300 es un número de agradar y de caminar con Dios. Este es el tiempo de que caminemos con Dios. Tal vez no estamos viniendo a nuestro templo, a nuestra casa física, pero donde estemos, levantemos altar a Dios con nuestra búsqueda. Donde estemos y enseñémosle a nuestros hijos que es tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de derribar todo aquello que a Dios no le agrada. Es el tiempo de que ese pan descienda sobre nuestras casas en el nombre de Jesús y que se vaya toda miseria, toda pobreza, todo saco roto en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora vamos a hablar del otro, de la casa de la Sirofenicia. Este es el pan de la liberación. Y en Marcos 7:27 dice, siempre en esta versión NTNB, dice, pero Jesús le dijo, deja que los hijos se sacien primero, porque no está, Tob dice, no está bien, porque Tob es bien, no está bien tomar el pan, el lejem de los hijos para arrojarlo a los perros. Este es
el pan lején. No está bien, dijo Jesús. Jesús había venido a dar a las ovejas perdidas de Israel, pero esta mujer que no era del pueblo de Dios, se atrevió. ¿Qué fue el aditamento que hizo en ella que arrancarle virtud a nuestro Señor Jesucristo? La fe. Y ella adoró. Dice que ella proscuneo, y de eso hablamos la vez pasada, en el mensaje pasado. Es el momento de adorar. Y dice, pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, le dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y mire la respuesta de Jesús. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Mire, no sé qué estorbos haya en la casa, no sé, pero ahí está el pan de la liberación. Y este es el pan lejem. El Señor le da una palabra, y a usted como padre, mire, en este caso, como madre, ella sabía que su hija tenía un problema. ¿Qué hizo esta madre? No fue a decirle, a sobar a la hija y decirle, hijita mía. No, ella se fue a humillarse delante de Dios. Delante de Dios, porque uno delante de Dios se humilla, se postra. Y ya cuando está en una batalla espiritual, ahí nos ponemos de pie. Pero mire allí la adoración de esta mujer a nuestro Señor Jesús, el creer que Él podía hacer algo con su hija, hizo que esta hija fuera libre. ¿Qué estará estorbando a nuestros hijos? Dios le ha dado ese pan de liberación para ir, si en su caso usted ve que su hija, estorbo, en frialdad, parémonos como hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y hay una palabra, confesemos la palabra y el Señor va a liberar en el nombre de Jesús. Yo no solamente le estoy hablando de cuestiones demoníacas, también de estorbos en el alma, de estorbos en la como que se está sembrando más para la carne que para el espíritu. Basta ya. Y dice, y él le dijo, por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. El Señor nos da una palabra de liberación, y ahí está. En nuestra casa no pueden haber ataduras. Jesús le dijo, te he dado poder y autoridad de atar y de desatar. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Si lo han estado con esas opresiones, con ataduras, Dios le ha dado poder y autoridad en su boca, en el nombre de Jesús. Y ya con el último pan, David con el pan sacerdotal. Quise dejarlo por último. Mire que dice en Éxodo 25:30. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y este pan es el pan lejem. Mire, este pan estaba en el lugar santo. Habían dos hileras en la mesa del pan de la proposición, donde se ponían 2 filas de pan, cada una con 6 panes. Este pan era el pan de la presencia de Dios. En nuestra casa, mire, puede faltarnos todo, pero la presencia de Dios no nos puede faltar. Jamás, jamás. Y mire que este pan era comido por los sacerdotes.
solamente por ellos. Y me va a decir usted, ay hermana, quiere decir que yo no tengo acceso a este pan, porque en primer lugar era allá, en Éxodo. Ahora ya no existe este pan. Hermanos, la presencia de Dios, nosotros la tenemos con nosotros. El pan de la presencia, el pan de la palabra. Y mire que aquí pusimos en Mateo capítulo 12, capítulo 12, verso 4, hablando Jesús acerca de David, dice cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Hemos sido enseñados que antes de la ley ceremonial está la ley de la necesidad. David dio de comer a 5 muchachos que andaban con él de este pan, y el sacerdote les dio de este pan que solamente era para los sacerdotes. Ahora usted es rey y es sacerdote, y nosotros tenemos entrada y acceso no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Mire, que la presencia del Señor no falte. Moisés dijo, no nos muevas de aquí. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos muevas, no nos muevas. Y es que el pan de la presencia debe de estar en nosotros. Y ahora, mire qué había en el arca. En el arca estaban, dentro del arca, habían 3 cosas. Estaba los mandamientos que representa al Padre. Estaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, que representa al Señor Espíritu Santo. Y estaba el maná que no se corrompía. Y ese representa al Hijo. Jesucristo es el pan que ha descendido del cielo. Y mire qué hermoso, cuando el Señor les da la promesa y les dice al pueblo de Israel que Él iba a hacer que descendiera pan del cielo. ¿Sabe qué palabra es esa? Lejem, el pan, lejem, el maná, pan, lejem. El Señor tiene cuidado de usted y de mí. Aún en medio, si está atravesando el desierto, el pan no le va a hacer falta. No le va a hacer falta jamás. Jamás, jamás. Y nosotros vamos a ver allá el primer pan para concluir. El pan de Aser nos habla que de aquí en adelante, todo lo que usted haga en deleite, y la tierra le va a devolver las fuerzas. No va a comer el pan con el sudor, porque usted está con el sudor de su frente, porque usted está bajo la bendición de Dios. Dios va a bendecir la obra de sus manos, y como sus días van a ser sus fuerzas. Abraham nos enseña el pan de la bendición generacional. Donde usted esté, así como el Padre lo ha bendecido a usted, usted bendiga a sus hijos. Y si no tiene nietos, bendiga desde ya a sus nietos hasta sus tataranietos, bisnietos, tataranietos. Bendígalos, porque Abraham, él diezmó, dice hasta la tercera, hasta la 4ª generación, que era Leví. Y nuestro Dios dice que Él, la bendición de Él es hasta por 1000 generaciones. Entonces, nosotros somos llamados a bendecir a nuestras generaciones. No importa lo que pasaron atrás. No. No importa. Lo que pasaron nuestros antepasados,
valga la redundancia. Todos los sufrimientos allá quedaron atrás, pero sus hijos, nuestros hijos, son llamados a vivir en bendición. La casa de Jacob, la provisión, no le va a hacer falta el pan en su casa. José, el pan de perdón. Usted, como sacerdote, si bien es cierto, lo han dañado, lo pueden haber dañado, pero somos llamados a perdonar. Recuerde siempre el Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. También la casa de David nos habla, ahí Gedeón, David, él llevó pan cuando se iba a sus hermanos, cuando se iban a enfrentar a los filisteos, cuando él se iba a enfrentar a Goliat. Y también Gedeón obtuvo la victoria con el pan de la victoria. Sobre todo enemigo, Dios le da la victoria en el nombre de Cristo Jesús. La sirofenicia, cualquier problema que esté pasando en el hogar con los hijos que ya no quieren nada con Dios. Yo no estoy diciendo endemoniados, no, que ya no quieren nada con Dios, que ya nada. Allí está el pan, ese pan que los va a liberar de toda atadura en el nombre de Jesús, porque usted tiene poder en su boca. Todo lo que ate aquí en la tierra va a ser atado en los cielos, y toda bendición que usted desate sobre sus hijos va a ser desatada en los cielos en el nombre de Jesús. David, ese pan sacerdotal, el pan de la presencia. Nosotros guardamos, dice, que ese tesoro en vasos de barro. Dice en Eclesiastés, he puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo que estaba dentro del arca no se corrompía, había eternidad. Ese pan no se iba a corromper jamás. Y ese pan que vino del cielo, Jesucristo, que en Él es el autor, el consumador de la fe, porque el Padre de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que en Él creamos seamos salvos en el nombre de Jesús. Él es el pan que ha descendido del cielo, y si comemos de esa carne, de Él no moriremos jamás. Así que en esta hora vamos a orar, y si usted ha escuchado este mensaje y quiere entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, haga con nosotros esta oración y diga: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo reconociendo, Señor, que yo he pecado y he andado apartado de ti todos los días de mi vida. Pero ahora, Señor, yo recibo a mi Señor Jesucristo como Rey, como mi Salvador, como mi Señor. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo murió, pero también resucitó, y que Él está a la diestra del Padre, y que Él viene en el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Y si usted ha andado apartado, este es el tiempo de volver nuestro rostro a Él. Padre, en el nombre de Jesús, diga: yo vengo delante de tu presencia, Señor. Tal vez he andado como el pródigo, Señor. Ahora he pensado y he vuelto en sí, sabiendo que en la casa del Padre hay pan, hay pan. En la casa del Padre hay pan, y yo regreso y vuelvo mi rostro a ti. Dame la fortaleza, Señor, para no volver atrás. Y yo renuncio a todo aquello, Señor, por lo cual yo te di la espalda. Pero regreso a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia mis vestiduras en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora para la iglesia, no sé cuál haya sido su necesidad.
Pero en esta hora, Padre, yo vengo intercediendo, mi Señor bendito, por cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Si mis hermanos, Señor, han estado trabajando, mi Dios, y ha sido copiado con esfuerzo, Señor. Padre, cambia, mi Señor, no trabajar como maldición, sino con bendición dentro del huerto, porque huerto, Edén, significa deleite. Señor, que vivamos, Señor bendito, que seamos como ese huerto cerrado, Señor, para ti, mi Dios, y que la tierra nos devuelva las fuerzas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así, Padre, vengo como Abraham, diga, bendiciendo a toda mi generación. En mi boca siempre habrá una palabra de bendición y no de maldición. En el nombre de Jesús yo vengo bendiciendo a todas mis generaciones. Son reyes, son sacerdotes, son gente de altar. Diga, mis hijos y todas mis generaciones te van a servir por siempre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y en esta hora, mi Señor, así como dijo Jesús y me enseñó, Señor Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, en esta hora, Padre amado. Que el pan diario no me falte en mi mesa, Padre, en el nombre de Jesús. Y diga, y si yo me han dañado, yo perdono, porque yo tengo el pan del perdón. Yo bendigo, Señor. Y dice tu palabra, tú aderezas mesa en presencia, ante mí, en presencia de mis enemigos y de mis adversarios. Señor, yo declaro, Señor, que hay un pan, Señor, pan de perdón en mi vida. Y yo libero de toda cárcel, Señor, espiritual a todos aquellos que yo no había perdonado. Y así como tú me has perdonado, yo los perdono. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, Señor bendito, así como Gedeón, yo, Señor, declaro que tengo ese pan de victoria sobre todo enemigo, sobre todo adversario, sobre toda pobreza y sobre toda miseria. En el nombre de Jesús, diga, la miseria se fue de mi casa. La miseria se fue de mi casa, porque mi casa es la casa de pan. En el nombre de Jesús, así en mi casa, Señor, yo declaro que hay un pan de liberación, Señor, que no va a haber estorbo, mi Señor, no va a haber ningún estorbo, mi Dios, para buscar tu rostro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y de ese pan sacerdotal, Señor, todo lo que no proceda de ti ni lo quiero, diga, ni lo quiero, porque si tu presencia no va a ir delante de nosotros ni nos mueva, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros nos declaramos reyes y sacerdotes, Padre, y sobre todos aquellos que en este momento estén atravesando una situación económica difícil, Padre, que tal vez, mi Señor, están sin empleo, mi Padre celestial, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, comience a mandar currículum, y si usted lo ha mandado, ya Padre, en el nombre de Jesús, abre las puertas, Señor, de bendición para tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, abre las puertas, Señor, que se habían cerrado, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor amado, empleos, los mejores empleos para tus hijos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, así como la mesa de Salomón, Señor. Nosotros declaramos una mesa salomónica en nuestras casas, y en esa mesa de Salomón había pan lején, había pan de provisión en el nombre de Jesús. Y así como Melquisedec, todo lo que le fue quitado le va a ser restituido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.